Hola, queridas mujeres medicina. Hoy estoy aquí en un nuevo episodio que parece, por el escenario en el que estoy y que no veis, que vaya a grabar un episodio de La Sirena, porque siempre que me pongo cerca de la piscina y al solecito estoy grabando, bueno, no siempre, pero muchas veces que estoy en este escenario estoy grabando episodios de La Sirena, del podcast de La Sirena. Que las que no lo sepáis, tengo otro podcast que se llama La Sirena y va del arquetipo de la sirena, pero bueno. Hoy es un podcast de la mujer medicina y porque me apetecía y porque hace un solecito súper bueno, estoy aquí cerca de la piscina del condominio en el que vivo en Brasil. Y bueno, si os digo la verdad, a ver, ¿por dónde empiezo? Yo ya había grabado otro episodio para la mujer medicina que iba sobre la quiropraxia. Y grabé ese episodio y luego de grabar el episodio pensé, guau, estos episodios de la mujer medicina que estoy grabando, no sé por qué no me estoy quedando satisfecha. No me siento orgullosa, porque con los episodios de Mama Loba, los episodios, yo que sé, de la mujer salvaje, yo creo que me encantan y que de verdad personifico el arquetipo, esos arquetipos cuando estoy grabando los episodios. La sirena me ha costado un poquito, pero creo que cada vez estoy más ahí. Y luego con la mujer medicina, que en realidad es el arquetipo de la bruja, y yo sentí al menos que ese era un arquetipo que se me daba súper bien y que era como el arquetipo en el que nací, porque yo nací muy brujita. Yo ya siento que nací en el arquetipo de la bruja. Dije, guau, es que la mujer medicina también se podría haber llamado la bruja, pero como está muy orientada a la salud, o como en un principio quería orientarlo mucho a la salud holística, pues no le llamé la bruja, le llamé la mujer medicina. Y sabéis, yo que sé, grabé ese podcast y me di cuenta, no estoy orgullosa con este episodio. ¿Por qué no estoy orgullosa? Y me vino a la mente, o me vino al corazón, o donde sea que me vino, pero me vino. Es que estoy hablando con cero autoridad. Y pensé, esto no es para nada del arquetipo de la bruja. La bruja, la mujer medicina, también se podría haber llamado la mujer sabia. Es la mujer sabia de la tribu, ¿está? Imaginaros que tuviéramos una tribu, pues ella sería como la mujer anciana que ya ha vivido mucho, ha experimentado mucho, ya sabe mucho. Esta mujer sabia que vive en su cabaña y que todo el mundo va para pedirle consejos, va para pedirle, no sé, ayuda con sus problemas físicos y psicológicos, tal y cual. Entonces es una mujer que tiene mucha autoridad, mucha autoridad. Y yo, grabando ese episodio de la quiropraxia, que no lo voy a subir porque ya digo, no me gustó, me di cuenta, es que estoy hablando con cero autoridad. Y pensé, ostras, esto es algo de la herida de la bruja. La herida de la bruja es algo de lo que ya he hablado ya en este podcast y también en el podcast de la mujer salvaje, porque cuando yo empecé a hacer podcast, tenía un podcast que se llamaba La Mujer Salvaje y nunca pensé que iba a crear otros podcasts con otros arquetipos, entonces todo se quedó ahí. Y que yo sepa, hice un episodio sobre una recomendación literaria que se llamaba, sobre un libro que recomendaba, que se llamaba The Witch Wound, La herida de la bruja, que es un libro que cambió mucho mi vida porque entendí entendí muchas cosas que me estaban pasando a nivel inconsciente y que eran... entendí. Es que ahora no quiero contar todo lo de la herida de la bruja porque es demasiado para este episodio, ¿no? Pero básicamente la herida de la bruja es algo que llevamos todas las mujeres del mundo en nuestro inconsciente, porque hubo un momento de la historia, y todavía sigue pasando hoy en día, que las mujeres que tenían conocimientos de sanación holística fueron perseguidas, porque realmente la caza de brujas fue hacia mujeres que eran matronas, que eran como médicos naturales, que eran enfermeras, si queremos llamarlo así, pero eran como médicos holísticos, ¿no? Las mujeres que ancestralmente sus madres, sus abuelas, sus bisabuelas habían ido pasando conocimiento sobre medicina natural, pues estas eran las brujas, ¿no? Que sí, que luego también seguro que también hacían cosas como encantamientos, que en verdad es lo que ahora conocemos como afirmaciones. Luego seguro que también hacían pócimas, que en verdad seguro que eran caldos curativos, tal y cual, ¿no? Pero yo, en mi opinión, eran esas mujeres. Eran como
médicos ancestrales, matronas ancestrales, que también tenían mucho conocimiento sobre la anatomía femenina, sabían de parto, sabían de embarazo, sabían de posparto, y todo eso se perdió. Todo eso se perdió porque hubo una caza de brujas súper fuerte, que fue global, no fueron unas cuantas brujas en Massachusetts, fue global, fue en Europa, fue en Estados Unidos, ha pasado en África, esto ha pasado en todas partes del mundo básicamente. En España no pasó tanto, pero sí que pasó en el norte de España. Y bueno, todo esto se quedó como en el inconsciente colectivo de las mujeres. Muchas veces se pasó también a través del ADN, y a raíz de esa vivencia tenemos unas heridas que se engloban en algo que esta autora, y que me parece súper acertado, llamó como la herida de la bruja. Por ejemplo, hay una herida de visibilidad, una herida de mostrarte tal y como eres, porque antes, si te mostrabas tal y como eras y te gustaba la medicina natural, pues te podrían haber quemado, ¿no? Luego también hay una herida de no hablar, de callarte las cosas, ¿no? Para estar segura, que tiene mucho que ver con la herida de visibilidad, obviamente, ¿no? Y yo creo que lo que me ha pasado con este podcast, ahora después de haber contado un poquito lo que es la herida de la bruja, os redirijo al libro, se llama The Witch Wound, solo está en inglés que yo sepa, y es de una autora que se llama Celeste Larsen. Pues bueno, y podéis seguir investigando sobre la historia de la caza de brujas, que de esto hay muchísimos libros, ¿no? Y bueno, y sin ir más lejos, mi segundo libro de Alma Alanis va de todo este tema. Todo este tema va el segundo libro de Alma Alanis. Se llama Alma Alanis y la noche de las brujas. Contado para niños, pero bueno, todos mis libros de Alma Alanis son también para adultos. Quise que fueran un poco como El Principito, bueno, un poco no, mucho como El Principito, ¿no? Ese libro que puede leer un niño, pero que también puede leer un adulto, y le conecta con su niño interior y le ayuda a despertarlo y a sanar. Entonces, pues bueno, todos mis libros de Alma Alanis están creados así, podéis leerlos y también, si queréis, investigar sobre esto. Y luego hay muchos libros sobre la historia de la caza de brujas en Europa. Y yo, cuando estuve leyendo esta parte en el libro de Celeste Larsen, me puse tan mal que me puse a llorar y no podía como continuar, lloraba, me acuerdo que lo leí por la noche y me entraban ganas de llorar. Entonces nunca me he leído un libro que hable de la historia más en profundidad, un libro de estos tochos que hable de todo este tema, pero en algún momento me lo leeré porque creo que es importante. Y bueno, aún así, para el libro de Alma hice mucha investigación, principalmente basada en este libro, pero también luego otras cosas, y bueno, fue fuertecillo todo. Y nada, bueno, pues creo que básicamente de mi herida de la bruja tengo también un problema con mi autoridad. Yo hice este episodio sobre la quiropraxia, y bien, sí, obviamente no soy quiropracta, realmente estaba hablando como si no tuviera ni puta idea de la quiropraxia. O sea, no sé qué estaba pasando, ¿no? Además era como que toda la información estaba muy desordenada, me liaba. Eso es algo que me pasa bastante hablando, no en escrito. En escrito yo creo que me expreso mucho mejor, e incluso diría que muy bien, pero en oral me cuesta muchísimo ordenar la información. Esto me pasa en todos los episodios. Y luego en ese episodio sobre la quiropraxia estaba hablando como si no tuviera ni puta idea, como si nunca me hubiese hecho no sé, a lo mejor ya me he hecho 20 sesiones de quiropraxia, que es, yo que sé, si no son 20 pues serán 15, pero muchas menos, ¿no? Y estaba hablando como si no supiera de qué va la cosa, ¿sabéis? Como si quisiera hacerme pequeña. Y sentí, cuando apagué el episodio, dije, no sé, este episodio que he grabado no me gusta nada, no me gusta, ¿por qué no me gusta? Y luego pensé, sí, es que me ha faltado mucha autoridad, estoy hablando como si fuera tonta. Y bueno, en fin, ahora quiero grabar este episodio porque yo creo que cuando hago todos estos podcasts y comparto, o sea, en todos los arquetipos, y comparto con vosotras temas que están relacionados con el arquetipo, no solo os estoy ayudando a vosotras, también me está ayudando a mí a alcanzar el arquetipo, a activar el arquetipo, a profundizar en el arquetipo, porque muchas veces ya estoy bastante bien en el arquetipo, pero tengo que seguir profundizando. Y yo creo que eso es lo que me ha pasado con la bruja, que yo pensaba que estaba muy en la bruja porque tengo muchos conocimientos de medicina natural, sé mucho sobre muchísimas cosas, también sobre magia, obviamente, y todo esto, pero me faltaba esa autoridad, y haciendo ese episodio me di cuenta
Qué curioso, ¿eh? Y bueno, no sé. La verdad que cada podcast es un mundo. Ahora me apetece un poco resumir qué ha pasado con cada podcast y luego llegar a este podcast y voy a contarlo, ¿vale? Es que me apetece. Entonces, pues en La Mujer Salvaje yo creo que no empecé al 100% el arquetipo, pero estaba ya trabajándolo de pleno y estaba desarrollado teóricamente y me faltaba un poco como aterrizarlo a mi vida real, ¿no? Por ejemplo, empecé a desarrollar lo que se dice una vida creativa, ya estaba empezando a desarrollarla, ya estaba muy metida en muchos temas, pero todavía me faltaba aterrizarlo y luego ya profundizar. Y yo creo que lo logré, que activé a tope el arquetipo de la mujer salvaje y por eso dejé de interesarme tanto en grabar esos episodios y todo el rato, porque en el fondo lo que estaba pasando es que también me estaba ayudando a mí, ¿no? Y cuando sentí que el arquetipo ya estaba súper activado, pues lo dejé un poquito de lado, ese podcast, que aún sigo grabando algún episodio de vez en cuando, pero bueno, ahí está, ¿no? Y yo ya lo tengo activado, siento. Y luego de La Mujer Salvaje vino de Doncella Madre, que es como se llamaba antes, Mamá Loba, y era un momento en el que yo estaba haciendo el paso de niña a mujer de una forma súper potente y no me estaba dando cuenta. Si bien no era 100% niña antes de mi embarazo, que ese episodio, o sea, ese podcast, cuando se llamaba así cuando estaba embarazada, si bien no era 100% niña, a lo mejor sí que estaba 50-50 o algo así. Y poco a poco, durante mi embarazo, bueno, poco a poco no, en verdad fue muy intenso, fue un periodo muy corto, 9 meses es poco, siento yo, pues desbloqueé por completo el estadio evolutivo femenino de la madre, es decir, el de la mujer. Y es por eso que el podcast se acabó llamando Mamá Loba, porque bueno, el estadio evolutivo de la madre y de la mujer con connotaciones diferentes básicamente son el mismo. Y esto algún día lo tengo que explicar en la nomenclatura de mi trabajo. Que, bueno, todo esto ya lo dije en otro episodio que es de Mamá Loba, que quiero grabar unos vídeos en YouTube que sean vídeos de verdad explicando conceptos clave de mi trabajo, pero bueno, esto ya lo haré en otro momento. Entonces pasó a ser Mamá Loba y luego Mamá Loba era el tipo de madre que yo quería ser, que estaba intentando ser y yo creo que ya lo he logrado, que ya soy 100% Mamá Loba o en la mayoría del tiempo soy Mamá Loba. Y bueno, sigo aún trabajando mucho el arquetipo y subiendo vídeos porque realmente lo que me está pasando es muy sencillo y es que es algo que, no sé, las que seáis madres lo entenderéis, la maternidad ha invadido mi vida, es algo que es un arquetipo que tengo que vivir todos los días de mi vida y entonces por eso estoy tan motivada todavía subiendo episodios de Mamá Loba, ¿no? Y luego La Sirena, qué curioso porque de pequeña, aunque no siento que nací en el arquetipo de la sirena o algo por el estilo, de hecho siento que era mi herida el arquetipo de la sirena, sí que me interesaban mucho las sirenas de niña. De hecho, yo creo que la niña que fui se sentiría súper orgullosa de mí si vieran lo que me he convertido, porque de una manera u otra estoy trabajando y estoy haciendo cosas que a ella le interesaban un montón. A ella le interesaban un montón las brujitas, la sirena. De hecho, mis películas favoritas, bueno, mi libro favorito de pequeña era Harry Potter y mi película favorita era La Sirenita. O sea, imaginaros qué fuerte, ¿no? Y luego creo podcast y me pongo a hablar de arquetipos que tienen que ver con lo que estaba haciendo de niña, ¿no? Entonces, qué curioso. Y bueno, la sirena era mi herida, vamos a decirlo así porque creo que es la forma en la que mejor se expresa. La sirena era mi herida, pero poco a poco lo he estado trabajando y cada vez he mejorado más. Y cuando empecé con los podcasts de la sirena era como yo creo que fatal, bastante mal. Creo que es el arquetipo en el que he empezado un podcast que estaba peor, porque como digo, la sirena era mi herida. Y poco a poco he mejorado. Y sé que no hay muchos episodios de ese podcast, pero es que bueno, tengo muchos podcasts activos y un poco lo que ha pasado es que Mamá Loba se ha comido a los otros. Pero pero ahí estamos, ¿no? Y creo que estoy mejorando en el arquetipo. No estoy al 100% en el arquetipo, también es un arquetipo con el que tengo que trabajar muy activamente, pero ya he pegado una buena mejorada. Sabiendo que antes era una herida y que ahora está más o menos bien, yo creo que eso es una buena mejorada. Queda muchísimo por mejorar, por supuesto, y lo notaréis cuando suba un montón de capítulos, pero bueno, en fin, ahora en estos primeros años de maternidad creo que no va a ser al 100% posible enfocarme tanto en ese otro arquetipo.
iré haciendo mis cositas por ahí, con ese arquetipo, poco a poco. Y luego ahora llegamos a lo que de verdad interesa, que es la mujer medicina, que realmente ha surgido una paradoja muy grande con este podcast, que por cierto estaba pasando mi vecino con música y lo habréis escuchado. Ha pasado con música en el móvil, es que estaba aquí delante de la piscina y ha pasado él. Pues lo que ha pasado con este arquetipo es que yo pensaba que era el arquetipo que tenía más dominado de todos, que era como 100% mi arquetipo, que súper bien, que era el arquetipo natural que yo tenía en nacer, tal y cual, pero luego a la hora de la verdad, cuando he ido a subir episodios, es el podcast en el que tengo menos episodios. Creo que este va a ser el episodio número 8. En La Sirena también tengo pocos episodios, vamos a decir, no, pero son más, creo que tengo 12 o algo así, quizá 11. Y no sé, como que se me han quedado un poco cojeando La Sirena y la Mujer Medicina, más que nada porque Mamá Loba tengo un montón de episodios, creo que tengo ya casi 60. Bueno, no llegan a 60, serán 56 o algo así, o 57. Pero bueno, como he grabado mucho de Mamá Loba, cuando grababa solía grabar de Mamá Loba. Y entonces estos dos se me han quedado así un poco como cojeando. Pero yo creo que lo que me ha pasado con la Mujer Medicina es que me ha bloqueado mi herida de la bruja mucho. Y que tengo que trabajar todavía en la herida de la bruja para sentirme como digna y sentir que tengo la autoridad de hablar en este podcast. Yo creo que los que no os dedicáis a la medicina natural, yo tampoco me dedico a la medicina natural, pero ese podcast va de medicina natural. Yo creo que vamos a decirlo así, los que no os dediquéis a la medicina natural no sabéis lo duro que es a veces hablar de esto, porque no soy yo la primera persona que me encuentro que lo dice. Yo tengo una acupunturista que me encanta, la veo una vez al mes ahora mismo, y durante el embarazo la vi 2 veces a la semana porque la acupuntura era lo que más me servía para las náuseas y los vómitos. Y bueno, mi acupunturista también me lo ha dicho, ¿no? Como que la gente hoy en día no tiene la mente muy cerrada. Sí, sabéis, ¿no? Que le ha pasado muchas veces que hablaba de esas cosas y los demás como que no lo entendían, o directamente, pues según yo lo que me ha contado, imagino que incluso a lo mejor se burlaban de ella, yo qué sé. Entonces, bueno, yo creo que la gente que nos gusta tanto estos temas y tal, no lo notáis tanto, pero hay como un bloqueo muy grande, hay como un prejuicio, esta es la palabra, muy grande en la sociedad hacia la medicina natural, que en realidad es la medicina original del planeta Tierra. La medicina... ¿cómo se dice? Ay, ahora no me sale. La medicina alopática, creo que se llama. La medicina química, la medicina moderna, vamos a decirlo, tiene, ¿qué? 100 años, no sé, no tendrá mucho más que eso, quizá 120 como mucho, y quizá incluso menos de 100 años, no lo sé. Entonces era la medicina original del planeta Tierra y ahora no sé, como que se la ha denostado, se la ha dejado a un lado, se dice que no sirve, pero yo creo que cualquier persona que prueba la medicina natural se da cuenta de que hay muchas herramientas y que hay muchos recursos, básicamente son infinitos, y que funcionan muy bien. Lo único que no funcionan de la misma forma que la medicina alopática, por cierto, sí se llama medicina alopática, ¿veis? Eso ha sido mi herida de la bruja ahí activada, en plan, ¿será la de medicina alopática? Pero sí que es la medicina alopática. Porque lo que pasa, ¿sabéis qué es? Lo que sucede es que no funciona de la misma forma que esta medicina, porque yo qué sé, te duele la cabeza y te tomas un ibuprofeno y ya funciona, ¿no? O bueno, y si no funciona, pues te tomas otro ibuprofeno, yo qué sé. Pero, y así ya te funciona. Pero con la medicina holística es una medicina más bien, o sea, por una parte es preventiva y luego cuando ya tienes un síntoma actúa muy bien, pero tarda en actuar, ¿sabéis? Por ejemplo, yo me he estado haciendo la acupuntura una vez al mes para los dolores de regla, que también me daban dolores de cabeza, y esto ha funcionado, pero ha tardado 2 o 3 meses. Me hacía una sesión antes de la regla y para funcionar he tenido que esperar, para que funcionara he tenido que esperar 2 o 3 meses, ¿no? Entonces tarda más en actuar y yo creo que esto es algo que hace que la gente piense que no funciona o algo así. Y si os digo la verdad, ahora voy a cambiar un poquito de tema y ya creo que voy a cerrar con esto porque me he enrollado bastante, por cierto, 20 minutitos para hablar de autoridad.
Es una pena que no esté subiendo episodios a este podcast, porque es un tema que tengo muy presente. Ahora justo le estaba enviando un mensaje de audio a una amiga y le estaba contando un poco mis penas. Le he dicho, mira tía, tengo que desahogarme, voy a enviarte un mensaje de audio, porque realmente lo que me ha pasado es que después de mi embarazo, que fue súper fuerte, ya lo sabéis todas, tuve hiperemesis, bueno, no sé si lo sabéis todas, pero si no os lo repito, lo he dicho en un montón de episodios de un montón de podcasts. Estuve en un embarazo muy fuerte, estuve enferma todo el embarazo y no me he quedado bien después de ese embarazo. No ha sido algo de que el posparto solo o algo así. Ahora mi hija tiene 1 año y 4 meses casi y no me siento en absoluto recuperada. Lo estaba comentando con mi amiga, ¿no? Que hago yoga y estoy súper rígida, pero de una manera que es muy muy fuerte. Yo antes practicaba mucho yoga y no es normal que esté tan rígida. Bueno, sí que es normal porque dos de mis trimestres prácticamente me los pasé tumbada todo el rato. No tuve tiempo de retomar mi práctica hasta que Lunita tuvo 9 meses o algo así, no sé. O en realidad quizá incluso más, pero yo creo que fueron 9 meses. No he estado muy inactiva, entonces sí que es normal. Pero estoy más rígida incluso de antes de empezar a practicar yoga. Y me da mucha rabia que después de tanto recorrido que tengo yo practicando yoga, practico yoga desde hace muchos años, ¿no? Pues me da mucha rabia verme tan rígida, ¿no? Y siento que es una expresión también de que mi cuerpo no funciona tan bien como antes, ¿no? Que eso es algo que yo noto, no necesito ni siquiera hacer yoga para saberlo. Y luego también, por otra parte, lo que he comentado mucho en la sirena, ¿no? Que se me ha caído mucho el pelo, que para mí es un signo de la fuerza vital de una mujer, de la energía vital de una mujer, y se me ha caído mucho el pelo. No es terrible porque sigo manteniendo bastante largo, me están creciendo pelos, me está creciendo el pelo, me está creciendo bastante rápido, pero me lo noto muy vacío y da rabia, ¿no? Y creo que es la expresión de algo más profundo, que es que he perdido mucha energía vital. Entonces, pues nada, chicas, en realidad estoy a tope con este tema, porque me da mucha rabia verme tan poco recuperada cuando mi bebé, en teoría, ya está mayor. Y bueno, podría subir muchos más episodios, pero yo creo que por esta herida, por esta falta de autoridad, por esta falta de sentirme digna de hablar de todos estos temas, no lo estoy haciendo y es algo que tengo que trabajar. Entonces no sé qué va a pasar muy bien con este podcast. Me había propuesto recomendar los libros que más me gustaban, al final no lo he hecho. No tengo tantas ideas de podcast como en otros podcasts. Mamá Loba, por ejemplo, es como que no para, tac. Siempre tengo muchas ideas de episodios y no me da tiempo a subirlas todas. Y con este podcast pues me ha sorprendido mucho ver que yo pensaba, sentir que yo pensaba que estaba a tope en la mujer medicina y luego ponerme a grabar este podcast y que los episodios no me salieran porque me faltaba esa autoridad interna, ¿no? Entonces, pues nada, chicas, todo muy interesante. No sé si este episodio habrá servido a alguien o no. Espero que sí, porque creo que es un tema muy importante. Quizá les sirve más a las chicas que no tienen, que tienen estos negocios y el interés, puede ser incluso el interés como yo he tenido, ¿no? de la medicina natural y no se atreven tanto a hacerse visibles y a hablar tanto y a hablar con tanta autoridad. Entonces, bueno, pues puede ser un buen punto de partida simplemente saber que esta herida existe y que viene de aquí. Entonces os recomiendo todas encarecidamente el libro The Witch Boom de Celeste Larsen. Y nada, si sabéis inglés, si no sabéis inglés no podéis leerlo, pero bueno, podéis preguntarle a una IA de inteligencia artificial de qué va la herida de la bruja, ¿no? Y nada, un besazo a todas mis queridas mujeres medicina. Poco a poco lo vamos a ir consiguiendo, vamos a ir superando esta herida de la bruja, vamos a ir sanándola. Que una cosa que pasa con las heridas, por cierto, es que nunca al 100% se sanan, y esto tiene un motivo, y es para prevenir que la herida se vuelva a producir en ti o en otra persona, pero aunque nunca se sanan al 100%, no dirigen tu vida. Dejadme explicar esto porque no sé si lo he explicado muy bien. Vamos a intentar seguir trabajando esta expresión, esta comunicación. Entonces, yo leí una vez
en Mujeres que corren con los lobos que las heridas nunca al 100% se sanan. Y esto me sorprendió mucho, pensé, oye, yo no sé si esto es verdad, igual ella no sabe cómo sanar una herida, pero a lo mejor yo sí que sé cómo sanar una herida y la sano al 100%, yo ahí como toda, no sé, ¿sabéis? Orgullosa, yo sí que sé sanar la herida a lo mejor. Y realmente he descubierto que la autora tenía razón. Esta es una frase que se me quedó mucho, que de todas las frases tan importantes que tiene, yo creo que es difícil que se te quede una, pero esta se me quedó, que no era exactamente así, pero bueno, este era el concepto. Y ¿sabéis qué? He descubierto que es que tiene razón, que no se cierran al 100% las heridas, no se sanan al 100%, y esto tiene tiene varias razones. Una, para que no te vuelvas a retraumatizar a ti misma, para que no vuelvas a hacer algo que te genere esta herida, es decir, por prevención. Luego, para evitar que la herida se produzca en otras personas, avisar a otras personas de yo que sé, lo que está pasando y que no se vuelva a generar esta herida. Y luego, tercer punto, para ayudar a otras personas a sanar la herida. Entonces vamos a repetir, para no retraumatizarnos a nosotras mismas, para no traumatizar a otras personas hiriéndolas, y luego tercero, para ayudar a sanar a otras personas que tienen la herida. Entonces, pues por eso se queda así un poquito como activa, ¿no? Para cumplir estas funciones. Y nada, a seguir trabajando en la herida de la bruja, chicas. De hecho, ¿sabéis qué voy a hacer? Me voy a sentar, voy a beberme mi smoothie, que estoy bebiendo muchísimos smoothies, porque según yo, que esto ya lo comenté en La Sirena, la fruta es el mejor tipo de alimento para el pelo. Pues voy a preguntarle a la IA, yo utilizo Gemini, que me haga un resumen de la herida de la bruja, porque es también bien que la refresque yo. Y nada, un besito a todas mis mujeres medicina. Espero que este episodio os haya servido, que pensaba que iba a ser un episodio súper breve, pero yo no sé hacer cosas breves. Así soy yo, soy una tía muy intensa y tengo que alargar las cosas, tengo que hacer mis monólogos y así soy feliz. Nada, un besito a todas. Ay, ¿sabéis qué me pasa también? Lo último que digo ya, que sé que esto lo he dicho varias veces, pero esto ya lo último que digo. Últimamente me duele no me duele la mandíbula, perdona, me duele el cuello, que yo creo que viene de la mandíbula, de que la estoy así como apretando mucho y la tengo muy tensa. Y yo creo que no sé si es solo por esto, pero una de las causas es que no estoy hablando mucho y no estoy haciendo muchos podcasts, no me estoy expresando mucho oralmente, y yo creo que esto ha contribuido. Y entonces me está viniendo bien grabar unos cuantos episodios, que ayer grabé uno y hoy he grabado otro. Pero bueno, nada, chicas, lo dejo aquí. Ha sido un auténtico placer estar con vosotras un día más. Me encanta grabar estos podcasts, estos episodios, espero que se note. Y nada, un besito a todas y hasta la próxima, que no sé cuándo será, ya veremos. Chao, chao, un besazo a todas. Me da pena incluso irme, pero bueno, ayer me pasó lo mismo, que tiene que ser así, en algún momento me tengo que ir. Un besito y chao, besitos, chao.